Buenas noches. El día de hoy voy a realizar la entrega final de seminario de investigación número 1, grupo I-71 de la Universidad de la Gran Colombia. El presente es para presentar el poder de la Constitución en los estados como producto final o proyecto final a través de la investigación realizada en el presente semestre. Pues iniciamos básicamente con la pregunta: ¿cuál es la norma rectora en Colombia? Bloque de constitucionalidad o constitución política. Básicamente pues esta entrega tiene tres objetivos. Uno de ellos es conocer las principales características que debe tener uno en una norma jurídica internacional para que sea acogida en Colombia. El segundo es identificar la eficiencia en el control de constitucionalidad, tratados internacionales, leyes aprobatorias mediante la aplicación del artículo 93 constitucional. Y tercero, cuáles son las principales causas del prevaricato en Colombia por la errada interpretación del bloque de constitucionalidad. Bueno, iniciando, básicamente el bloque de constitucionalidad es uno de los aportes al sistema jurídico más importantes desde 1991. Básicamente lo que busca es interpolar toda aquella norma extranjera, la cual es norma, ley y precepto en el exterior, y que vía ratificación de tratados internacionales enfocados sobre derechos fundamentales de las personas, pues tienen un lineamiento, un fast track de ingreso legislativo para Colombia. Básicamente, este bloque está amparado por el artículo 93 constitucional y básicamente lo que busca es que tenga una aprobación sin mediar pues el trámite normal. Pero digamos que la formalidad del mismo depende básicamente de que efectivamente se realice la gestión en cada uno de los pasos necesarios para que sea acogida en Colombia. Cabe resaltar que así como el exequatur, este no tiene negociación ni medida en el ámbito de que vayan en contra de normas de orden nacional, pero pues por lo general son normas y preceptos de derechos fundamentales. El Estado al mismo tiempo tiene un complemento para esa protección, bien sea en los demás artículos de los derechos fundamentales, y también los tienen de las distintas normas que han sido creadas para tal fin. Dentro del ordenamiento jurídico colombiano, busca que se formalicen todas aquellas fuentes del derecho, como esa norma suprema que es constitucional. Al hacer la vinculación del artículo 93 al sistema jurídico, esa legitimidad busca que se tenga una vinculación participativa. La Constitución es la norma de normas, dicho acá a nivel nacional, porque todo precepto no puede sobrepasar esa carta magna. Por lo anterior, es necesario saber cuál es la ponderación de los mismos y con el único fin de poder saber si es o no es el mejor de los caminos. El planteamiento del problema. Pues básicamente el problema tiene una ponderación en el derecho. Es como ese devenir histórico que siempre decimos, si primero fue la gallina o primero fue el huevo. Para el caso particular, la vinculación del derecho internacional a través del bloque de constitucionalidad se presuponen superpoderes internacionales que no respetarían inicialmente los estados de derecho. Todo porque, como estas son normas y preceptos, no coinciden en realizar el procedimiento interno de aprobación y legislación, pero finalmente sí se hace. ¿A qué me refiero? Se presupone y se sabe que van a ser aprobadas, pero la formalidad finalmente se hace después. ¿Por qué? Por la ratificación de tratados internacionales en los cuales Colombia ha contribuido, ha firmado y se ha acogido. Bueno, siguiendo con la presentación, vamos a hablar ahora cuál es el impacto del bloque de constitucionalidad dentro de la constitución política. Dar a conocer la importancia de la Constitución y la interpretación del bloque de constitucionalidad en los estados es extremadamente importante, porque pues podemos identificar cuál tiene mayor ponderación, cuál tiene mayor peso, y encontrar esas normas de orden constitucional
siempre va a constituir que se realice una versión escrita de todo. El rasgo más sobresaliente es si existen o no existen normas constitucionales sin la mención o el objetivo de conciliar el principio de constitucionalismo. ¿A qué se refiere esto? La materialidad primaria de los principios jurídicos y políticos definen sobre normas primarias, que no requieren reconocimiento expreso, mientras que por otra parte se definen normas secundarias que requieren un pronunciamiento exclusivo por parte del juez constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Que básicamente cada uno de los participantes y miembros tienen esa Carta Magna como lo más importante, y que para la generalidad en algunas ocasiones se identifica si efectivamente el juez constitucional acoge o no esas normas de acuerdo al artículo de ponderación de los jueces, en el cual dice que el juez está acoplado a su realización mediante el seguimiento o el acoger la normatividad vigente. Bueno, continuando con el bloque de constitucionalidad, el término bloque constitucional solo se ubica sobre la disposición que la Constitución autoriza expresamente, un vínculo de inclusión formal. Un concepto también básico es la autoridad constitucional, lo que implica una ampliación material del sentido formal de la Constitución al incluir otras leyes. ¿Qué significa? La Constitución tiene 347 artículos, pero vía constitucional, vía bloque constitucional, ingresan otra serie de normas conforme al artículo 93 sin que sea necesariamente consignadas dentro de la Constitución. Bueno, ya hablando en Colombia, este bloque sirve para un vehículo de ampliación de la Constitución, como lo mencionaba hace un instante, pero siempre tiene que cumplir los preceptos del derecho constitucional. Derivan genuinamente sobre el orden jurídico que desarrolla esa relación de Estado a justicia, el cual debe estar estudiado como una realidad jurídica a través de las consecuencias de diversos ámbitos sociales. ¿Qué significa? La Constitución por lo general tiene una serie de aprobaciones y reformas, las cuales son dinámicas con la sociedad. Y ese dinamismo en la sociedad hace pensar que cada una de esas actualizaciones que surge la Constitución tenga que estar acoplada a la realidad. Antes, pensar de manera distinta era considerado como un tabú. Hoy en Colombia la Constitución ha logrado mediar por parte de la Corte Constitucional una serie de normas y preceptos que se actualizan en el dinamismo de la sociedad. Las normas tienen que evolucionar así como también evolucionan las conductas de la sociedad. Bueno, el prototipo de la interpretación constitucional en base al bloque constitucionalidad. En Colombia, pues los derechos están garantizados, como lo dije al inicio, sobre los derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales están consignados en los primeros artículos de la Constitución del 11 al 45. Pero esa interpretación basa una constante interrelación entre niveles supranacionales, como lo decía, de acuerdo a la vinculación de normas extranjeras, y permite que se haya una ampliación y apertura de derechos. Antes existía el derecho a la salud, no era un derecho fundamental, tocaba impulsarlo mediante correlación para poder identificarla que fuese un derecho fundamental, y por ese ende y por esas modificaciones que se fueron dando, fue necesario que se hiciera esa correlación de nuevas normas. Además de lo que se incluyen en los derechos de los tratados internacionales, colocando un ejemplo de derecho constitucional comparado, el artículo 75 de la Constitución de Argentina ha dictaminado que se debe interpretar los derechos y obligaciones de los tratados internacionales y de los derechos humanos ratificados por los países. Entonces digamos que este artículo es la similitud del artículo 93 de la Constitución, en el cual invita a que esos derechos y obligaciones consagrados internacionalmente sean ingresados al ordenamiento nacional. Lo mismo que sucede sobre el artículo 75 de la Constitución argentina. Bueno, siguiendo con el tema, el concepto de bloque constitucional se fundamenta en el artículo que tanto hemos mencionado a través de la presentación, y esto es el artículo 93.
En Colombia se deben cumplir con unos requisitos impuestos por la Constitución en el artículo mencionado, y para que predomine el orden interno en ciertos convenios y tratados, Colombia ha sido necesario, mandatorio, negar dos hipótesis a la vez, siendo uno el reconocimiento de los derechos humanos y la otra cuyas limitaciones se encuentran prohibidas. Como lo mencionaba hace un par de minutos atrás, cuando se trata de la vinculación de normas que van en contra del ordenamiento nacional, pues no entra dentro de ese bloque de constitucionalidad porque va en contra del precepto nacional y del ordenamiento jurídico local. Por lo anterior, en esas hipótesis de negación, el reconocimiento de un derecho humano está enfocado al inicio de la Carta Magna, pero las limitaciones que tienen para ese reconocimiento están prohibidas, son nudas de pleno derecho. De manera concluyente, la Corte Constitucional ha señalado en su jurisprudencia, en su doctrina internacional, que sirve para aclarar el contenido de las disposiciones, pero que no forman parte del bloque de constitucionalidad, que son ayudas interpretativas. Esta conclusión de carácter definitivo e irrevocable otorga el artículo 67 de la Convención Americana de los Derechos Humanos a las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Esa es como una de las primeras conclusiones. En Colombia es un país que ha desarrollado a lo largo de una guerra armada con el objeto de realizar derechos, y además ha habido un cambio en la estructura de poder en la Constitución. De acuerdo a los casos estudiados en este artículo, existen temas de inquietud territorial, acceso a la tierra, modelos de desarrollo económico, diversidad étnica, así como tensiones de los derechos de las normas constitucionales cuando el gobierno viola ese bloque de constitucionalidad. Otra conclusión que podemos tener sobre el presente documento es que el derecho humano tiene como voz la Constitución, que para ello no exige que una materia limite esas excepciones. Dicha de otra manera, el bloque de constitucionalidad debe funcionar de acuerdo a la interpretación, se deben respetar esos derechos humanos, y no ha sido apoyado por la Corte, particularmente en lo que se refiere a la inclusión de los convenios de la OIT. Los convenios de la OIT, las convenciones internacionales del trabajo y demás, son normatividad internacional, la cual ha ingresado vía bloque de constitucionalidad, pero no ha sido formalizada en su totalidad mediante la normatividad local. Por lo anterior, de acuerdo a ese precepto constitucional, ha sido vinculada al ordenamiento nacional. Por otro lado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es una fuente formal del derecho. Aunque la Constitución, por un lado, tenga un bloque stricto sensu, que es aquel que incorpora materialmente los tratados que cumplen con el inciso primero del bloque del artículo 93 del bloque de izquierda, en sentido más amplio se compone de las normas que, si bien no constituyen a la parte sustancial de la Constitución, sirven como ayudas interpretativas. Esto significa que necesariamente no es tan mandatorio saber si vinculan de manera directa, pero está enfocado también a lo que mencioné anteriormente sobre el tema de tener en cuenta, básicamente de tener en cuenta si se vincula o no, y muchas de las demandas constitucionales se enfocan en ese tener en cuenta, porque como lo dice el artículo 93, todo lo que tenga que ver con los seres humanos debe ser tenido en cuenta. Entonces lo deja como una sugerencia, una recomendación de no obligatorio cumplimiento, pero por lo general esas recomendaciones tienen un stricto sensu sobre que sí sean aplicadas. Mil gracias.